Bienvenidos al servicio de estudio bíblico. Qué bueno que juntos podamos reunirnos virtualmente por este medio. Vamos a tener una palabra de oración. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas esta tarde de reunirnos virtualmente en tu nombre, donde quiera que cada uno de nosotros estemos, para alabarte, para bendecirte, para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que bendigas el servicio de principio a fin. Recibe la gloria. Que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en nuestro medio y que pueda abrir nuestras mentes, que podamos entender tu palabra y que podamos aplicarla a nuestras vidas, que podamos aprender no solamente para conocimiento, sino también para vida práctica. Que podamos aprender a hacer obra misionera, como se hacía al principio, y que tú recibas la honra y la gloria. Lo ponemos todo en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, estamos ya terminando casi la serie, sí, hoy vamos a terminar, la serie sobre el crecimiento de la iglesia. Y hoy vamos a estar estudiando el tercer viaje misionero de Pablo, que termina en Jerusalén. Entonces vamos a hoy concluir esta serie de estudios sobre el crecimiento de la iglesia desde el día de Pentecostés, cuando la iglesia comenzó en realidad más bien de Hechos capítulo 8, cuando la iglesia comenzó a dispersarse. Y vemos ahí cómo la iglesia fue creciendo y desde capítulo 9, entonces cogimos a Saulo de Tarso y la iglesia de Antioquía, que fue la iglesia auspiciadora. Y es lo que hemos estado viendo cuando Pablo regresa a Antioquía cada vez. Entonces hoy vamos a estudiar su tercer viaje. Y vemos algunas cosas que vamos a usar hoy para introducir el estudio. Es que cuando Pablo estaba en Corinto, entonces ahí conoció a Aquila y Priscila y se quedó con ellos. Ellos fueron una parte muy importante del ministerio de Pablo desde que él los conoció. Y él estuvo en Corinto año y medio. Cuando se fue, entonces llevó consigo a Aquila y Priscila y entonces salieron de Corinto y se fueron a Éfeso y él los dejó en Éfeso. Entonces vamos ahora a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 18. Comenzando con el versículo 21. Donde vemos, para ir recogiendo, ya estamos al final del segundo viaje misionero. Entonces, después que se despidió de ellos, de los hermanos, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Vamos ahora al versículo 22. Estamos en Hechos 18, 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Entonces aquí concluye su segundo viaje misionero en Antioquía. Vamos ahora al versículo 23, donde vamos viendo ya la obra misionera de Saulo de Tarso. Es la cuarta y última parte de esta serie de estudios sobre la parte de Pablo en la dispersión de la iglesia, y vamos a estudiar el tercer viaje misionero. Comienza en el versículo 23 de Hechos capítulo 18. Dice: después de estar ahí algún tiempo, o sea, en Antioquía, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Entonces quiero que detengamos aquí un momento nuestros pensamientos, porque Pablo lo que está haciendo ahora es recorriendo las partes donde ya ha estado, va ampliando. Cada vez que sale, en su primer viaje, estableció iglesia, regresó a Antioquía, dio su informe a la iglesia, se fue con Bernabé. En el segundo viaje fue con Silas, y entonces también fueron confirmando las iglesias, estableciendo ancianos en las iglesias donde habían viajado la primera vez, y entonces fueron ampliando a otras ciudades, iban plantando iglesias. Ahora, en el tercer viaje, entonces también sigue haciendo lo mismo. Bueno, primeramente en su segundo viaje, entró para
plantar iglesias para confirmar las iglesias que ya estaban. Luego regresó, entonces confirmando a las nuevas iglesias y estableciendo ancianos en cada uno de ellos. Y luego vemos el tercer viaje. Quiero que, para darnos una idea de qué estamos hablando, quiero enseñarles acá este mapa. En este mapa podemos ver los viajes de Saulo de Tarso, donde él salió de Antioquía. Entonces él iba viajando por estas diferentes partes. Y las flechas rojas es el segundo viaje, donde él entonces salió de Antioquía y fue dando la vuelta ahí por arriba, fue pasando. Las flechas negras es el primer viaje misionero. El segundo viaje misionero, entonces él pasó por las partes donde había establecido iglesias en el primer viaje misionero, confirmándolas y estableciendo ancianos. Pero en el segundo viaje misionero fue mucho más allá. En el segundo viaje misionero inclusive llegó hasta Corinto. Y va regresando, y conforme va regresando, entonces va estableciendo ancianos en las iglesias que ya había plantado. Luego, en el tercer viaje, que vamos a ver esta tarde, entonces es donde él va recapitulando y también ampliando. Vamos a regresar ahora. Primeramente vamos a ver a Pablo en Éfeso. Estamos en el capítulo 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, y esto es el capítulo 18. Este es otro estudio. Dios mediante la próxima semana vamos a estudiar acerca de Apolos y la obra de él. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, o sea, Apolos estaba primeramente en Éfeso, luego Aquila y Priscila lo animaron para que fuera a Corinto. Entonces Apolos quedó en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, donde les enseñé en el mapa, entonces ahora vino a Éfeso. Ahora, en Éfeso, entonces él encuentra algunos discípulos, que eso vamos a verlo la próxima semana, si Dios lo permite. Vamos a pasar ahora al versículo 8. Estamos en Hechos 19, versículo 8. Dice, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, está en Éfeso, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Recuerde que él siempre iba los días de reposo, los sábados, a la sinagoga, donde estaba tratando de convertir a los judíos. Su primer sueño era judíos, aunque él fue llamado para ser apóstol a los gentiles, pero él nunca olvidaba a los judíos, y él siempre iba primero a los judíos y luego a los gentiles. Seguimos leyendo, versículo 9. Pero endureciéndose algunos de los judíos, y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, entonces se apartó Pablo de ellos, de los judíos, y separó a los discípulos, los creyentes, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces había una escuela, un instituto bíblico, ahí en Éfeso, y él entonces comenzó a enseñar. Y cuando dice discutiendo, es debatiendo, convenciendo, hablando, enseñando con los alumnos en una escuela que se llamaba Escuela de Tirano, una persona que se llamaba Tirano. No es que era tirano, ese era su nombre. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años en Éfeso. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Vamos a volver a ver aquí el mapa. Ahí, en el centro del mapa, ven Asia. Era una provincia. O sea, no está hablando del continente que nosotros conocemos como Asia, sino que ahí, en el centro del mapa, pueden ver dónde está la provincia de Asia. Y ahí están varias de las ciudades donde se establecieron iglesias. Recuerden que en la carta a Apocalipsis, que es una epístola a las 7 iglesias de Asia, entonces ahí se mencionan, ahí, y todas las 7 iglesias de Asia están ahí en esa provincia, que se llama provincia de Asia. Entonces, dice,
de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, desde Éfeso, la palabra de Dios era anunciada por toda la provincia. Y esta es la forma que Pablo hacía la obra misionera y que nosotros haremos bien hacerlo también. O sea, si llega a un centro de población, una ciudad importante, y desde ahí entonces se predica la palabra y se enseña a las personas, y luego estas personas son entonces enviadas por esta iglesia que se estableció acá para ir predicando la palabra del Señor en todas las partes alrededor y estableciendo iglesias por doquier. Vamos ahora a pasar algunos versículos y vamos a llegar al versículo 18. Estamos en Hechos 19, 18. Y está hablando en Éfeso. Ahora hay un alboroto allí, pero muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Ahora, ¿qué clase de hechos? Dice el versículo 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y ahí en estos libros están los conjuros que ellos usaban en la magia. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. O sea, todo el valor de los libros de magia que trajeron los que se venían convirtiendo, que los trajeron y los quemaron delante de todos en la plaza pública. Entonces hallaron que la cuenta, o sea, el precio de todos estos libros que habían traído y que quemaron cuando ellos se convirtieron al Señor, entonces era de 50,000 piezas de plata. A veces la gente me pregunta, hermano, una persona que ha hecho pacto con el diablo, ¿puede convertirse? ¿Puede un mago, una persona que ha hecho pacto con el diablo, o un espiritista, una persona que usa los espíritus, puede convertirse? Y mi respuesta es un definitivo sí. Definitivamente, sí se puede convertir. Mientras no hayan blasfemado contra el Espíritu Santo, que es el pecado que no tiene perdón. Pero mientras no hayan blasfemado contra el Espíritu Santo, claro que sí. Pueden haber hecho pacto con el diablo, sí, claro. Pueden haber sido magos, sí, claro. Pueden haber estado trabajando creyendo que Satanás era su Dios. Sí, definitivamente se pueden convertir. De hecho, hay muchas personas, muchos testimonios en cuanto a esto. Y aquí lo vemos en Éfeso. Vamos a seguir, versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor aquí en Éfeso. Entonces hay un tremendo trabajo aquí en la iglesia de Éfeso. Por cierto que Éfeso es la primera de las 7 iglesias de Asia que reciben carta en Efesios capítulo 2. Ahora vamos a continuar acá, donde dice en Hechos 19, 21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu. O sea, aquí adentro él sentía la necesidad, el Espíritu lo estaba llamando, así es como funciona. El Espíritu Santo pone una carga en el corazón de uno. Entonces Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya. Ahora, Macedonia, vamos a volver al mapa para que puedan ver acá. Macedonia es una provincia que está aquí arriba a la izquierda. ¿Lo pueden ver ahí? Entonces ahí dice Macedonia. Hay varias ciudades ahí. Está Tesalónica, Berea. Y entonces bajando está la provincia de Acaya, donde está, que es Grecia, donde está Corinto. Entonces ya se pueden ubicar ahí en el mapa. Entonces él estaba en Éfeso, que es en la provincia de Asia. Luego viaja entonces va pasando por Macedonia. Ahí está la ruta. Pueden ver las flechas rojas. Va pasando por Macedonia y entonces llega hasta Acaya. Él se disponía entonces a ir a Jerusalén, pero después de recorrer Macedonia y Acaya. Entonces él iba a partir de Éfeso hasta Corinto, y entonces, y él se propuso que de ahí va a ir a Macedonia. Entonces dice,
después que haya estado allí, o sea, en Jerusalén, me será necesario ver también a Roma. Ahora, yo no sé si él sabía o no que él iba a ir a Roma, pero iba a ir a Roma en cadenas. Iba a ir preso. Era la forma que él iba a ir a Roma. Versículo 22. Y enviando a Macedonia a 2 de los que lo ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo más en Asia, la provincia de Asia. Vamos ahora al versículo 23. Vamos a leer acerca de un alboroto que se hizo en Éfeso. Él está en Éfeso, él continúa en Éfeso, mandó a 2 de sus estudiantes que eran 2 de sus alumnos, perdón, bueno, de esos socios, de miembros del equipo, que se fueran por delante. Y entonces él quedó ahí trabajando. Y en Éfeso, entonces hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Ahora, ¿cuál camino? Está hablando del Evangelio, está hablando de la palabra de Dios. Y entonces Lucas va a relatar este disturbio que se hizo ahí en Éfeso. Vamos a seguir leyendo aquí. Porque un platero, o sea, una persona que hacía templos para paganos que se adoraban con plata, llamado Demetrio, hacía de plata templecillos de Diana. Diana era una diosa ahí en Éfeso. Entonces él daba no poca ganancia a los artífices. En otras palabras, él era el encargado y él tenía un equipo de artífices que trabajaban en plata, que trabajaban con él. Entonces ve lo que él va a hacer. Dice, versículo 25, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, o sea, los que trabajaban con él, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Y claro, ellos estaban haciendo ricos vendiendo templecillos de la diosa Diana. Era una forma de idolatría. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, la provincia de Asia, recuerde que se había esparcido el Evangelio, ha apartado a muchas gentes, o sea, muchas que adoraban a la diosa Diana, con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, o sea, la idolatría. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, que está hablando aquí de negocios todavía, pero entonces toca el corazón sentimental y el corazón religioso de los artífices, donde les dice que, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces esta era la diosa Diana de Éfeso. Cuando oyeron estas cosas, los artífices que trabajaban con él se llenaron de ira, o sea, los alborotó y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios, y comenzaron a gritar. Y entonces se hizo un alboroto ahí. La ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro. Ahora, arrebataron a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y entonces ellos buscaron ahí a ver contra quién se desquitaban. Queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. Y también algunas de las autoridades de Asia, que eran amigos de Pablo, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro, que no fuera ahí, porque él iba a ir y iba a tratar de calmarlos. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido, ni siquiera sabían por qué estaban ahí, nada más que, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde me lleva la gente? Y sacaron de entre la multitud a Alejandro. Ahora, ¿quién es Alejandro? Bueno, no se cree que no era creyente, era judío, y entonces parece que los judíos empujaron a Alejandro para que él tratara de alejar el enojo de los efesios contra los judíos y que lo concentraran solamente en Pablo y el grupo de Pablo.
Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, o sea, ante la defensa de Alejandro y la defensa de los judíos. Pero cuando lo conocieron que era judío, entonces en el pensamiento de ellos lo juntaron junto con Pablo y su grupo. Entonces todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Imagínense lo que es un montón de gente ahí en el teatro gritando por casi 2 horas: grande es diosa, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano era una autoridad, por decir el alcalde. Cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Vean aquí la idolatría de ellos. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Entonces, o sea, lleven a los tribunales, pero no hagan alboroto, no hagan pleito. Y entonces ahí, en la audiencia, en los tribunales, acúsense los unos a los otros, que es la forma correcta. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Está diciendo aquí y hablándoles en cuanto a esto. Ahora, quiero aprovechar para mencionar que en Éfeso la forma de trabajar era a través de lo que se llama una eclesía. La palabra aquí que se traduce legítima asamblea en el griego es eclesía. Ahora, no es esta la eclesía que Jesús formó, pero Jesús usó esta palabra que era conocida, que las ciudades-estado como Éfeso, que tenían su autogobierno hasta cierto punto, aunque eran parte del Imperio Romano. Y entonces ellos tenían su autoridad. Y eclesía era entonces un concilio o una reunión que era del pueblo. Eclesía es que eran llamados fuera. Y los miembros de la eclesía de Éfeso y de otras ciudades que tenían ese estilo de gobierno eran convocados a través de un vocero que iba por todo el pueblo, entonces anunciando de que tal día, tal hora, había una reunión de la eclesía. Y así es como se hacía. Entonces de ahí viene el nombre. Jesús tomó la palabra para definir lo que él iba a formar. Podemos ver entonces que una eclesía es una asamblea local. No tiene nada que ver con una asamblea universal, ni mucho menos, sino que es una asamblea local, independiente, autónoma, y en los días de ellos hasta cierto punto soberana, estaba bajo el Imperio Romano. Pero el Imperio Romano, mientras no hicieran algo loco, ellos tenían autoridad para autogobernarse. Entonces Jesús tomó esta palabra para designar lo que él iba a hacer, su eclesía o su iglesia. O sea, la palabra iglesia en realidad no es una traducción. Se hubiera traducido asamblea. Pero la palabra iglesia es una transliteración de la palabra en el griego. Y quería explicarles esto para que ustedes hagan la conexión aquí. Bueno, vamos a seguir leyendo. Entonces, aquí está el líder del pueblo explicándoles acerca de estas cosas. Versículo 40. Estamos en Hechos 19, versículo 40. Y él les está hablando y les dice: porque peligro hay de que seamos acusados de sedición ante el Imperio Romano. O sea, que los romanos entonces nos acusen de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Ahora, podían acusar de sedición ¿a quién? Pues a Demetrio. Y eso en el Imperio Romano era causa de muerte, por lo menos cárcel, pero probablemente muerte por sedición. Entonces eso era un gran peligro. Así que les está advirtiendo. Versículo 41, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Vamos ahora al
capítulo 20 y el versículo 1, y con esto ya vamos a terminar esto en cuanto al alboroto en Éfeso. Porque después que cesó el alboroto, entonces llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, o sea, exhortado es darles sus últimas palabras de recomendación en cuanto a su vida espiritual, que siguieran adelante, viviendo por el Señor y compartiendo la palabra del Señor por toda el área. Entonces los abrazó, se despidió y salió para ir a Macedonia. Recuerden que sus ayudantes ya habían partido, se les habían ido por delante hacia Macedonia. En el versículo 2, del 2 al 6, entonces él va viajando desde Éfeso hacia Grecia. Grecia es la provincia de Acaya, donde está Corinto. Entonces dice, después de recorrer aquellas regiones y de exhortarlos con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Entonces él va pasando por las ciudades donde hay iglesias establecidas y los anima, los exhorta, les da la palabra, y entonces finalmente llegó a Grecia, o sea, a la provincia de Acaya. Después de haber estado ahí 3 meses, ahí en Grecia, o sea, en la provincia de Acaya, y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, o sea, que él se embarcara. Recuerde que Corinto era un puerto. Entonces que él tomara el barco para ir a Siria, entonces lo estaban acechando para cogerlo. Entonces él tomó la decisión de regresar a pie o por tierra por Macedonia. Vamos a volver a ver aquí el mapa. Entonces está acá abajo, a la izquierda abajo. Ahí está en Acaya. Y él va a regresar, entonces ven ahí las flechas rojas donde él está regresando. Va a pasar entonces por Berea y va a seguir camino donde las flechas rojas que van regresando, que pueden ir viendo ahí donde él va bordeando. Y lo acompañaron hasta Asia, la provincia de Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, recuerde que los días de los panes sin levadura era 14 Aviv era la Pascua y del 15 al 21 de Aviv era los panes sin levadura. Entonces navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y cada lugar donde él va pasando, entonces va confirmando a los hermanos en la fe y anunciando la palabra del Señor. Ahora vamos a ver qué sucedió aquí en Troas. En esta vuelta, él pasó varias veces por Troas. Y en esta ocasión, entonces dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, o sea, para participar de la cena del Señor. Tomemos nota que se están reuniendo el primer día de la semana. Entonces recuerda que Pablo buscaba a los judíos el sábado. Iba a su sinagoga, si había sinagoga. Entonces él los buscaba en sábado porque era el día que ellos se reunían. Pero los creyentes, las iglesias, se reunían el primer día de la semana. Entonces aquí dice el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, este era el día que ellos se reunían. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Oiga, algunos se quejan de los sermones, algunos se quejan de que el sermón muy largo, y bueno, debieron haber estado ahí y haber escuchado a Pablo cuando él predicaba. Alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto.
Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándolo dijo: no os alarméis, pues está vivo. O sea, lo levantó. Después de haber subido y partido el pan y comido, entonces siguió predicando. Dice, habló largamente hasta el alba. Y así salió. Un sermón un poquito largo. Versículo 12. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Entonces, eso fue lo que pasó en Troas en esta ocasión. Ahora vamos a ver el viaje de Troas hasta Mileto. Mileto estaba en la costa. Entonces nosotros, adelantándonos a embarcarnos, o sea, Lucas con la comitiva, navegamos a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Versículo 14. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándolo a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de ahí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso. Ya no quería volver a Éfeso, no quería detenerse. Entonces dice, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. O sea, tomemos nota. Él estaba en Troas, no estaba en Corinto, los panes sin levadura. Entonces va a Troas y va a camino entonces, y está entre los panes sin levadura, que son 15 al 21 de Abib. Del 16 de Abib se cuentan 7 semanas o 50 días a Pentecostés. Entonces 7 semanas o 50 días era el tiempo que él tenía para llegar a Jerusalén, porque él quería estar en Jerusalén para el día de Pentecostés, si le fuese posible. Ahora, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces ahí en Mileto es donde él va a hablarle a los hermanos de Éfeso. Cuando vinieron a él les dijo, y entonces aquí está un discurso, o sea, un sermón, un tremendo sermón de Pablo a los ancianos de Éfeso en Mileto. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en la provincia de Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las plazas. Es muy importante esto que dice. Nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros. Hermanos, es importante que nosotros enseñemos a las iglesias, enseñemos a los pastores, enseñemos a los alumnos lo que sabemos. Yo he tratado a través de los años de enseñar todo lo que sé, no retener nada. A través de los años ha habido alguien que me dijera, no enseñe todo lo que sabe, porque entonces ellos van a saber igual que usted. Usted necesita saber más que ellos. Bueno, sí, yo necesito saber más que ellos, pero no porque he retenido algo, sino porque he seguido aprendiendo. Yo necesito siempre estar delante de los alumnos. Y también recibo muchas veces, en las clases, muchas veces son los alumnos los que me dicen, los que me enseñan algunas cosas. Entonces, Pablo dijo que él no había retenido nada, sino que les había enseñado públicamente todo lo que fuera útil, todo lo que él consideraba que ellos necesitaban saber. Y nosotros, hermanos, necesitamos aprender esta lección del apóstol Pablo, de que debemos enseñar todo lo que sabemos y seguir aprendiendo más para poder enseñar más. Versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Yo creo que él lo sospechaba.
salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ya le habían avisado. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí el apóstol Pablo, entonces, para poder hacer lo que Dios lo llamó a hacer, él no estima preciosa su propia vida, sino que lo que precisa y lo que es precioso es acabar la carrera que el Señor le había puesto por delante. Y ahora, sigue en el versículo 25, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. O sea, se está despidiendo de los hermanos de Éfeso. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. O sea, no me pueden culpar a mí. Yo les he enseñado todo lo que yo sé. No he dejado de enseñarles nada. Y por lo tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio. No soy responsable de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, o sea, ahora les toca a ustedes. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Evidentemente, ahí habían pastores de varias iglesias, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, van a querer llegar a destruir las iglesias. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Tomemos nota, hermanos, que cuando Pablo se está despidiendo de los hermanos de Éfeso, los está encomendando a Dios y a la palabra de su gracia. O sea, él confía que si ellos se encomiendan a Dios, confían en Dios y estudian la palabra de Dios y permiten que la palabra sea su guía para su vida y practiquen y enseñen la palabra de Dios, entonces ellos van a ser sobreedificados y recibir la herencia que el Señor tiene para todos sus santos. Vamos al versículo 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Él trabajaba en hacer tiendas. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces aquí está la reunión de Pablo con los hermanos en Mileto, los hermanos de Éfeso. Versículo 37. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, lo besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y lo acompañaron al barco. Vamos a continuar ahora. El viaje de Mileto a Cesarea. Se nos ha alargado el estudio esta noche, pero quiero terminarlo. Entonces, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de ahí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí en Tiro. Y mientras Pablo estaba esperando que el barco descargara en Tiro, entonces él fue a buscar los discípulos. Y nos quedamos ahí 7 días, dice. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Le estaban advirtiendo.
Cumplidos aquellos días, 7 días, estuvo ahí con ellos, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, en cada lugar donde llegaba, buscaba los hermanos en las iglesias, confortándolos y confirmando su fe. Entonces dice que nos quedamos con ellos ahí en Tolemaida un día. Vamos a continuar acá. De Cesarea, entonces va a llegar a Cesarea, dice el versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Ahora, Cesarea quedaba en la playa, y ahí estaba el tribuno. Entonces, y la jefatura, por decirlo así, de la provincia de Judea, los romanos. Y entrando en casa de Felipe, recuerda que Felipe era el diácono, que era evangelista, era uno de los 7, dice ahí, o sea, era uno de los diáconos, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, o sea, eran señoritas y vivían ahí en la casa todavía. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Estaba siendo advertido lo que iba a suceder. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. O sea, Dios lo estaba llamando, le estaba advirtiendo lo que iba a suceder, pero lo estaba llamando porque esto era parte del plan que Dios había propuesto para la vida de Pablo. Y como no lo pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Señor, hágase tu voluntad. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos en Jerusalén. Ya casi estamos terminando. Rápidamente, Pablo en Jerusalén. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberlos saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído ahí en Jerusalén. Y todos son celosos por la ley. Eran judíos. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Eso es falso. Él nunca le dijo eso a los judíos. ¿Qué pues hay? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Está hablando de cosas de los judíos. Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto,
Solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Recuerden la carta que se envió después del concilio de Jerusalén del capítulo 15. Entonces, los judíos siguen, los gentiles no. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Y ya vamos a terminar. ¿Qué pasó entonces? O sea, cuando entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos, vamos a ver qué sucedió. Con esto terminamos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, o sea, lo cogieron, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. No es cierto, eso era falso. Él no enseñaba a los judíos nada en contra de la ley, sino que les decía a los gentiles que no tenían que judaizarse. Y además de esto ha metido a griegos en el lugar y ha profanado este santo lugar. Esta es una acusación falsa también, versículo 29. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo. El templo era el patio de afuera, el patio del pórtico de los gentiles, que era el patio. Es el lugar donde Jesús limpió el templo sacando los animales. Entonces lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas del templo para impedir que el alboroto se extendiera adentro del templo. Y procurando ellos matarlo, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Entonces aquí vamos a terminar hoy, donde ya él va a quedar en manos de los gentiles, va a quedar en manos de los romanos, y ya es un estudio para otro día, pero esta serie de estudios que he estado dando, que hoy termino, tiene que ver con el esparcimiento de la iglesia y la plantación de otras iglesias en todas partes ahí durante esos primeros años. Entonces no es un estudio de la vida de Pablo, eso es un estudio aparte. He querido recorrer con Pablo estas cosas para ver cómo se iban plantando iglesias y que nosotros haremos bien en tomar consejo, establecer iglesias a la manera que se hacía, donde hay una iglesia auspiciadora, una iglesia enviadora, envían misioneros, ellos salen, hacen la obra, regresan, dan informe a la iglesia que los envió. Y también a otras iglesias, porque también está dando informe aquí a los hermanos en Jerusalén. Y nosotros haremos bien hacerlo así. Hermanos, termino con esto. Yo creo que queda poco tiempo. Creo que estamos en los últimos días. Creo que Cristo viene pronto. Creo que va a haber un momento cuando no se va a poder predicar la palabra libremente. Necesitamos aprovechar el tiempo que nos queda, ganando almas y estableciendo iglesias, plantando iglesias, para alcanzar a las personas. Entonces no dejemos de hacerlo. Aprendamos de lo que así hacía. Nosotros tenemos el mismo poder, tenemos el mismo Espíritu Santo. Los milagros no son para nosotros porque eso era mientras se escribía el Nuevo Testamento. Pero sí tenemos el poder del Espíritu Santo para vivir y para predicar la palabra de Dios. Usémoslo para la gloria del Señor. Y si no ha habido un momento en su vida que usted aceptó a Cristo como Salvador personal, entonces la invito para que tome esta decisión hoy, de aceptar a Cristo como Salvador. Y si ya es creyente, entonces identifíquese con una iglesia de sana doctrina y déjese usar para la gloria del Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que tu Santo Espíritu tenga libertad para
plantarla en nuestros corazones y que podamos entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Que aprendamos, Señor, cómo se hace la obra misionera para tu honra y gloria. Y que lo hagamos. Que aprovechemos lo que yo creo, Señor, que son los últimos días antes de tu venida. Y que, según tú lo dijiste en tu palabra, llegarán días en que no se va a poder libremente predicar tu palabra. Ayúdanos a usar el tiempo que nos queda para ganar almas y para plantar iglesias para tu honra y para tu gloria. Y las iglesias que están, Señor, que se dejen usar para ti, que nos dejemos usar para tu honra y para tu gloria. Recibe la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.